Bueno, el contador Ibarguren está con problemas de conexión. Comenzamos igual la clase de hoy. Ya seguramente se va a poder conectar. Bueno, nuevamente buenos días. Lo que vamos a ver en el día de hoy es el trabajo práctico número 11, que trata de la exportación de cosas muebles. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí primero de todo? Lo que dijimos recién. Exportación de cosas muebles. ¿Por qué? Porque hay artículos específicos que lo tratan. Entonces, como siempre decimos, lo más importante es que nosotros nos ubiquemos en la ley, y lo primero que tenemos que ubicar nosotros, y ustedes vayan por favor conmigo, es ubicar el artículo 8, y nos habla sobre la exención para las exportaciones y determinadas importaciones. Y el copete del artículo 8 nos dice, quedan exentas del gravamen de esta ley, y nos habla de las exportaciones. A ver, discúlpenme que me está hablando el contador Ibarguren. Carlos, ¿sí? Bueno, yo ya comencé de todos modos. ¿Sí? Dale. Bien. Bien. Perfecto. Dale, en cuanto yo te vea en la sala, te doy entrar. Dale, suerte. Bueno, disculpe, ahí dice que está apagando todo de vuelta y vuelve a comenzar a ver si tiene suerte. Bueno, entonces dijimos, nos ubicamos en la ley, artículo 8, y nos dice, quedan exentas del gravamen de esta ley, y nos vamos a qué inciso, a ver si me pueden decir a través del chat. El inciso. ¿Cuál? ¿El D? El D, exacto. Las exportaciones. Entonces, lo primero que se me tiene que grabar aquí, que las exportaciones, tal como lo vamos a ver en el trabajo práctico, están exentas. Pero no tengo que perder de vista todo lo que venimos viendo desde el principio. O sea, todo esto tiene un sentido. ¿Por qué? Vamos a ver que después, a través del artículo 43 de la ley, se establece todo un mecanismo de reintegro. Entonces, no tengo que perder de vista, nuevamente lo decimos, las características principales de este impuesto, que es un impuesto al consumo, ¿ok? Entonces, cada vez que yo piense en el IVA, siempre tengo que pensar dónde se está utilizando ese bien. Aquí nos vamos a concentrar en que son bienes, son cosas muebles. Entonces, ¿a dónde se va a consumir ese bien si estoy exportando en el exterior? Entonces, la primera pregunta que yo me voy a hacer es, ¿qué criterio estoy aplicando aquí para decir de que esa exportación está exenta, está en lo que se dice siempre, y ustedes lo van a encontrar en la doctrina, a tasa cero? ¿Cuál es el criterio, me pueden decir, que estoy aplicando aquí? ¿País de destino? ¿Cómo? ¿País de destino? Exactamente. ¿País de destino?
Exactamente, país de destino. O sea, volvemos al origen del impuesto. Es un impuesto de consumo, ¿a dónde se va a consumir? En aquel residente que esté en el exterior. Él es el que va a consumir ese bien. Entonces voy a aplicar el país de destino. Pero la otra pregunta que yo me voy a hacer es, ¿qué pasa con todos esos impuestos que se fueron agregando a ese valor? Por eso es impuesto al valor agregado, todos esos en las distintas etapas. Por eso siempre decimos que es un impuesto de consumo, por lo que dijimos anteriormente, y es plurifásico. ¿Por qué? Porque en las distintas etapas se va agravando. Entonces, yo no es que compré el bien y lo vendí directamente, porque al comprarlo ya pagué crédito fiscal. Entonces, ¿qué pasa con ese crédito fiscal? Entonces me hago la pregunta, ¿lo voy a colocar en el costo de ese producto? Y entonces ahí ya estoy en desventaja con el mismo producto que de pronto se está vendiendo al país de destino al cual yo estoy enviando mi mercadería, estoy exportando mi mercadería. Entonces, no es correcto de que se impute al costo. Y es ahí cuando nace el artículo 43. Que me permite recuperar todo ese IVA que yo fui pagando en las distintas etapas, desde que quizás compré la tela hasta que fabriqué la remera y la exporté. Todas esas etapas en las que yo tuve que pagar el IVA, lo voy a tener en cuenta y se va a establecer todo un mecanismo de recuperación para equipararlo con ese mismo bien en el exterior. Eso es básicamente lo que yo siempre tengo que tener en cuenta, cómo el legislador siempre se va al espíritu de la ley y trata siempre de neutralizar. Entonces esa es otra palabra que siempre tengo que incorporar. Siempre tengo que pensar que es plurifásico, o sea, cómo afectan las distintas etapas, y a su vez cómo el legislador siempre trata de neutralizar ese IVA de manera tal de que me permita, en este caso, competir en el exterior. Entonces, con esos conceptos básicos, vamos a comenzar a desarrollar nuestro trabajo práctico. Vamos un segundito a lo que sería el enunciado. Ahí lo están viendo. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, volvemos a recalcar lo que decíamos hace un rato. Exportación de cosas muebles. Ya vamos a ver qué pasa con el servicio, pero ahora nos concentremos en lo que sería de cosas muebles. El Pampeano S.A., fíjense que es un frigorífico, algo muy común, que se exporte carne, frigorífico de carne vacuna, que comercializa sus productos en el mercado local y en el exterior. Si está comercializando su carne en el mercado local y en el exterior, ¿es un exportador puro o es un exportador impuro? ¿Me pueden decir, por favor? Impuro. Impuro. Exactamente, impuro. Es muy raro que nosotros tengamos un exportador puro. Por lo general, hacen las dos cosas, trabajan en el mercado interno y en el externo. Fíjense, bueno, es importante, es responsable inscripto en el IVA, y esta es otra cosa que subrayen en el ejercicio, porque cierra su ejercicio comercial al 31 del 12 de cada año. ¿Por qué? Porque en sus papeles de trabajo, nosotros lo que vamos a ver ahora es el mes de enero del 2001, en sus papeles de trabajo tiene que ir haciendo como un estudio acumulado de las veces que exporta.
Entonces es importante que guarde enero. Vamos a ver nosotros en el eje del tiempo qué pasa con enero, qué pasa con febrero. Pero si él en marzo llega a exportar nuevamente, deberá tener en cuenta todo este procedimiento, va haciendo una acumulación de los datos, ¿sí? Pero para simplificarlo, únicamente hemos tomado así, enero, el primer mes del año, para no complicar demasiado el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención aquí? Que se presentan los siguientes datos. Si ustedes ven en el punto 1.1 y en el punto 1.2, tenemos exclusivamente lo que serían los ingresos, que uno es en el mercado interno, en el mercado local, y otro es específicamente la exportación. Luego, ¿qué tenemos? El 1.3, 1.4 y 1.5 son las compras. O sea, aquí tenemos todo junto, ingresos y compras del mes de enero. ¿Qué otra cosa tengo que prestar atención aquí? Otro concepto que siempre se va a apartar un poquito. Hay dos cosas que tengo que prestar mucha atención en la exportación. Que lo que voy a hacer es llevar un criterio físico en la imputación del crédito fiscal, o sea, qué es lo que me queda de stock, y en función de eso decir, bueno, este crédito fiscal todavía no pido devolución porque no lo exporté. Eso es lo otro que tienen que tener en cuenta. Aquí, miren, se los pinto. Sí o sí tienen que tener en cuenta el permiso de embarque. Por lo tanto, es cuando la mercadería ya está en el puerto para salir, ¿sí? Si está en stock, significa que ese crédito fiscal todavía no lo puedo computar. Pero también lo hemos hecho simple en el sentido de ponerles de que no hay stock de carne vacuna en las cámaras de frío, ni Hacienda en proceso de faena, pero fíjense lo que les dice, vinculadas a la exportación. O sea que todo lo que está aquí en el punto 1.2 es todo lo que tengo, estoy exportando absolutamente todo. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Es trabajar con todo ese crédito fiscal que esté relacionado con esa exportación, con esa venta al exterior. Por favor, si hay alguna parte que no se entiende, me vuelven a decir, ¿sí? Estoy viendo si es que el contador está pudiendo, me parece que no, sigue teniendo inconvenientes. Bien. Después tenemos el mes de febrero, que en realidad no nos va a presentar demasiadas dificultades. Otros datos para que prestemos atención, y es lo que decíamos recién. En el punto 3.1 no se presentan las ventas acumuladas al tratarse de los dos primeros periodos del ejercicio comercial de la firma, o sea, enero y febrero, a eso se está refiriendo. Como toda empresa tiene retenciones y percepciones de IVA sufridas, algunas en enero, otras en febrero. Después el punto 3.3 lo vamos a leer más adelante porque vamos a ver que hay todo un mecanismo de compensación. Y nos dice en el punto 3.4, que también, por favor, subrayenlo, porque nos dice que se optó por la devolución, que es una de las opciones que tengo, por la devolución de los créditos fiscales. Si quieren, vamos viendo un poquitito, que lo tienen que haber visto también en la teoría, pero básicamente, ¿qué tengo? Tengo lo que sería la devolución, tengo lo que puede llegar a ser una acreditación, una transferencia a terceros, y una compensación con las sumas que se hayan retenido. O sea, puede pedir distintas situaciones. ¿Cómo sería una transferencia a tercero? Bueno, nuestra empresa, supongamos el Pampeano S.A.,
tiene un saldo a favor. Y hay un tercero que no tiene saldo a favor, que tiene que pagar el IVA. ¿Qué hace? Lo ofrece a ese tercero, AFIP lo aprueba y traslada mi saldo a favor de Pampeano S.A. a ese tercero y ese tercero paga la deuda. ¿Qué es lo que se nos pide aquí? Prestemos atención a lo que se nos pide. Liquidar el impuesto al valor agregado de los periodos de enero y febrero y que determinemos el recupero de IVA de exportación conforme al artículo 43 de la ley. ¿Por qué vamos a determinar el recupero? Porque voy a solicitar la devolución. ¿Cuál es ese recupero? El recupero de ese IVA plurifásico que se fue acumulando en las distintas etapas a medida que yo fui fabricando ese producto final hasta la etapa final, hasta la exportación, digamos, en este caso. Aquí la carne va a estar implicado todos los costos, desde el combustible, el faenamiento del animal, etcétera, etcétera. Todos los pagos que tuve que hacer de IVA, voy a necesitar el recupero. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el criterio de país de destino y el que lo va a consumir es una persona en el exterior. Si les parece, vamos pasando a la solución y ustedes, por favor, guíense con el enunciado desde su escritorio, para que no estemos pasando de una a otra. Bueno, nosotros ya leímos el copete. Veamos qué es lo que pasa en enero. Lo que sí es importante también que tengan en cuenta esta resolución, que vamos a ir tratando de ver algunos artículos específicos, que yo creo que tienen más artículos que la ley, ¿no? Así nos pasa a veces. Las resoluciones generales a veces son más largas que la propia ley de IVA, ¿no? Vamos a ir teniendo en cuenta algunos artículos y vamos a ver que este trabajo práctico está desarrollado de acuerdo a lo que me establece el anexo 5 de esta resolución, resolución 2000 del 2006. Bien, entonces vamos específicamente a lo que pasó con los ingresos y egresos o gastos que tuvo el Pampeano S.A. en el mes de enero. Dice que tiene ventas en el mercado local de mercadería vacuna, de carne vacuna, de 1.955.000. Entonces, vamos aquí a lo que sería la liquidación. Profe, Si ¿usted está compartiendo pantalla de la solución? a ver, espérenme un segundito, por favor. Gracias. El Word. Perdón. Yo me fui directamente y justo no les pregunté. ¿Ve? Ahí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Bien. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, fíjense, dijimos que nos vamos a guiar por esta RG, anexo 5, apartado A, artículo 7º, ¿sí? Que es todo referente a lo que sería cómo voy a proceder para solicitar el reintegro. O sea, estos serían mis papeles de trabajo, ¿sí? Vamos al anexo 5. Un segundito. Espérense que me pase. Acá está. Dice, otra
Otra cosa que ustedes van a leer permanentemente, y que aquí es un poco como que tienen que apartarse. ¿Se acuerdan que dijimos dos conceptos básicos que tenemos que grabarnos aquí? Permanentemente nos habla de impuestos facturados, y nosotros anteriormente veníamos viendo lo que era un impuesto no solo facturado, sino si también era computable, si estaba permitido que sea computable. Por ejemplo, gastos en hoteles es facturado, el IVA está facturado, pero no está permitido que sea computable. Ese concepto aquí no se aplica, justamente por esa neutralidad que se quiere lograr y de alguna manera que no le afecte al costo de ese bien y pueda competir en el exterior. Por lo tanto, ese gasto de hotel va a estar facturado y lo voy a poder presentar para el recupero. Ese es un concepto que tienen que tratar de apartarlo de lo que veníamos viendo anteriormente. Por eso, si ustedes me siguen, yo estoy en la página 123 del librito de la ley, en el anexo 5, impuesto facturado, nos dice afectación indirecta, procedimiento aplicable. La apropiación de los impuestos a que se hace referencia en el artículo 7º de la presente resolución general deberá realizarse de acuerdo a los siguientes procedimientos. A. Se determinará el coeficiente, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Ese coeficiente es el que vamos a determinar, que resulte de dividir el monto de operaciones destinadas a exportación neto del valor de los bienes importados temporalmente, en su caso, o sea, si es que correspondiere, por el total de operaciones gravadas, exentas o no agravadas, acumuladas desde el inicio del ejercicio hasta el mes, inclusive en que se efectuaron las operaciones que se declaran. Por eso decíamos que hay todo un proceso de acumulación. Si yo en el mes de marzo vuelvo a exportar, este coeficiente lo tengo que retrotraer a las operaciones que tuve en enero y que tuve en febrero. Eso es lo que tengo que entender. Y volver a determinar un coeficiente. O sea, cada vez que realice una exportación, voy a calcular el coeficiente. El importe del impuesto computable resultará de multiplicar en todos el total de dichos créditos por el coeficiente obtenido según lo previsto en el inciso A precedente. Y al principio, en el copete, me nombraba el artículo 7º. Y el artículo 7º me dice justamente los sujetos en que hayan ejercido la opción a los fines de cumplir con la obligación. Perdón, no es el 7º. Esperen un segundito acá. Es lo que decíamos recién, estoy en la página 113. Impuesto facturado, afectación indirecta. ¿Por qué? Porque tengo, cuando las compras, locaciones y prestaciones de servicios que generen derecho al recupero, que es lo que nosotros queremos solicitar, recuerden, en el punto 4 romano del enunciado se dice, en el punto 4.2 nos dice, determina el recupero de IVA de exportaciones conforme al artículo 43 de la ley. Cuando las compras, locaciones y prestaciones de servicios que generan derechos recuperos se encuentran relacionadas indirectamente con operaciones comprendidas en esta resolución general, o sea, por exportaciones, deberá realizarse la apropiación de los respectivos importes aplicando el procedimiento que establece y me envía a ese anexo 5, que es el que estamos haciendo. O sea, si ustedes después lo leen detalladamente, el anexo 5 es este ejercicio, o sea, se está desarrollando de acuerdo al anexo. Entonces, cuando nosotros recién íbamos al planteo, ¿sí? Teníamos aquí ventas del mercado local
Y si vamos al planteo, teníamos 1.955.800. Es del mercado interno. Recuerden que por el artículo 28, todo lo que era carne vacuna estaba grabado al 10,5. ¿Sí? Nuevamente, fíjense que ahí me nombra de la RG el artículo 8, que me dice operaciones de exportación en el mercado interno, imputación del impuesto facturado e ingresos directos. Los responsables que realicen simultáneamente operaciones con el mercado interno y en el mercado externo deberán ajustar las solicitudes al procedimiento de imputación y me mandan nuevamente a ese anexo 5, pero al punto B. Operaciones de exportación en el mercado interno, imputación del impuesto facturado e ingresos directos. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente resolución, corresponderá determinar en primer término el importe que adeude por sus operaciones grabadas. ¿Cuáles van a ser sus operaciones grabadas? Las que tengan el mercado interno. Y vamos a ver nosotros en esa primera parte del Excel que únicamente trabajaremos con el mercado interno. ¿Qué surgirá de la diferencia entre débitos fiscales, que es lo que nosotros sabemos por las operaciones del mercado interno, y créditos fiscales que le sean atribuibles? Previo el cómputo contra tales débitos, el saldo a favor reglado en el primer párrafo del artículo 24. ¿Se acuerdan? El artículo 24, donde yo tengo el saldo técnico y el saldo computable. Allí lo tenemos al contador Ibarguren. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Patricia, ¿qué tal? Buen día. Buen día, qué suerte. Bienvenido. Disculpa, no había muchos problemas con conexión. Bien. Estamos trabajando un poquito, el artículo 43 en realidad todavía no lo hemos leído en forma detallada, lo que sí estamos tratando de seguir los pasos que nos establece el anexo 5. Sí. Si te parece, termino con esta partecita No, y por te favor. doy el... Bien. Entonces, vean aquí ustedes cómo es. Presten atención, nuevamente, ya lo hemos dicho, pero ustedes grábense bien esta partecita, que es un nuevo ejercicio comercial, por lo tanto recién tengo el mes de enero y no hay acumulación. Y si vamos al enunciado, en el punto 1.2, tenemos que se exporta a Holanda, pero tiene que estar cumplido todos los requisitos que yo tengo aquí detallados abajo, de donde me dice exportación a Holanda. Tengo que tener el permiso de embarque, eso significa que ya está la exportación confirmada, el cumplido de embarque, o sea que a la terminación de la carga, el tipo de cambio con el que me voy a manejar, que por supuesto es un valor de cotización supuesta por nosotros, y free on board, el valor es 31.686. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar los 31.686 y eso me va a arrojar la cifra de exportación, que es de 2.676.467. Y voy a proceder de acuerdo a lo que veíamos recién, a ese anexo 5, apartado A, donde me dice que yo tengo que, cuando tenga operaciones tanto en el mercado interno como en el mercado externo, proporcionar. Entonces, en el denominador voy a tener el total de las operaciones, y se acuerdan que aquí ya habíamos tildado la del mercado interno, y sacamos el débito fiscal al 10,5, sumo al cual le voy a agregar la exportación y voy a determinar
la proporcionalidad. Y eso va a ser determinante para después poder seguir con la determinación de nuestro IVA. ¿Y qué tenemos aquí? Termino con el débito fiscal y le paso la palabra al contador Ibargüen. Fíjense, dijimos al principio que todo lo que es al mercado externo es a tasa cero. Por eso aquí ustedes tienen una rayita o hagan de cuenta que tienen valor cero. ¿Por qué? Porque no me genera débito fiscal. Entonces, en mi declaración jurada, yo voy a poner esta cifra, pero va a estar exenta. Si quieren ustedes ahí arriba, pongan venta exenta, para recordar. Pero en ningún momento va a estar determinando un débito fiscal, porque justamente es a tasa cero. Y lo marcamos. Lo único que hasta ahora tengo determinado como débito fiscal es lo que yo operé dentro de mi mercado interno, dentro de mi mercado local, que son los 205.359. Te paso la palabra, Carlito, no sé si querés agregar algo. Dale, gracias. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de exportación, seguramente ya la contadora ya lo explicó, los puros, los impuros, pero hagamos un ejemplo. Supongamos que tengo un exportador puro. Si un exportador puro, vamos a suponer entonces que el 100% de sus operaciones son exentas. Si fueran exentas, cuando lo inscribo en AFIP, pareciera que uno dice, bueno, si mis operaciones son todas exentas, lo voy a inscribir en AFIP como IVA exento. Pero el problema pasa que él, cuando hace adquisiciones de bienes, o recibe prestaciones de servicios, él necesita tomar ese crédito fiscal. Si él se inscribiera como IVA exento, cuando haga las adquisiciones, no va a poder tomar esos créditos fiscales. Por lo tanto, ese contribuyente se debe de inscribir como responsable inscripto. ¿Por qué? Hace un rato la contadora explicaba. Estoy hablando suponiendo que sea un exportador puro, ¿sí? 100% operaciones de exportación. Entonces, hace un rato la contadora decía, bueno, ahora hago ventas en el mercado externo. Bueno, pues si me necesitan exentas, ¿por qué me inscribo, me obligan a inscribirme como responsable inscripto? Y la obligación viene porque si él quiere recuperar créditos fiscales, la única forma de poder recuperar esos créditos fiscales es el que se encuentre inscripto. Entonces, de ahí viene la gravabilidad tasa cero. Sus operaciones se encuentran grabadas a tasa cero, o sea, cuando débito fiscal cero, y él podrá tomar los créditos fiscales que al futuro podrá solicitar ya sea compensación, acreditación en otros impuestos, o bien transferencia a terceros, o bien el llamado recupero. Si no, no lo puede hacer. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de crédito fiscal, recordemos que ese crédito fiscal, para que pueda el exportador solicitar su acreditación, compensarlo, o bien poder pedir la recuperación o el reintegro de esos créditos fiscales, tienen que estar vinculados a la exportación. Y la segunda cuestión que tiene que suceder es que estos créditos fiscales no tienen que ser utilizados por el responsable. ¿De dónde surge todo esto que les estoy diciendo? Y surge de la propia ley, del artículo 43. Entonces, que si la contadora comentaba, cuando hablábamos de los coeficientes, que lo primero que voy a hacer acá es determinar el coeficiente de apropiación. ¿Por qué? Porque acá este contribuyente es un contribuyente impuro. Realiza operaciones en el mercado interno y realiza operaciones en el mercado externo. Pero que hay créditos fiscales que se encuentran vinculados, ya sea 100% a una operación local, o bien puede haber créditos fiscales que se encuentran vinculados 100% a las operaciones de exportación. Pero seguramente también van a haber créditos fiscales que no le puedo dar una vinculación cierta a uno o a otro. Y ahí es donde viene lo que tenemos que proporcionar o hacer esa apropiación de qué créditos fiscales
están vinculados a las exportaciones y cuáles no, a los efectos del cómputo, no solamente en la declaración jurada del contribuyente, sino en la medida que ese contribuyente pueda solicitar ese reintegro de ese crédito fiscal, ese porcentaje de apropiación que vamos a tomar. Perdón, Patricia, vos no leíste todavía la parte, vos leíste hasta el punto 1.2, ¿no es cierto? Del planteo. O sea, viste... El planteo prácticamente lo vimos entero en forma general, la estructura, digamos. La estructura, pero en cuanto a al práctico, ¿ya viste hasta está pintura en amarillo nada más? Ah, sí, sí, sí. Hasta ahí Entonces nada más. bájamelo un poquitito. Bien, ahí Ahí nomás. va. Ahí Está, va. gracias. Entonces, lo que primero vamos a hacer nosotros ahora es determinar. En primer lugar, ya hemos visto con la contadora el porcentaje de apropiación que va a ser en el mes en donde obviamente sucede este hecho. Este hecho en el práctico sucede en enero, en el primer mes, pero puede pasar enero, febrero, marzo, abril, mayo. Viene junio y recién tengo mi primera exportación. Por lo tanto, la declaración jurada que va de enero a mayo, en el ejemplo que les estoy dando, hago la declaración jurada como ustedes la vienen conociendo. Débito menos crédito fiscal, pero cuando tengo la primera exportación, recién hago los porcentajes de apropiación y veo qué créditos fiscales se encuentran vinculados a exportaciones y cuáles no. ¿Sí? Bueno, en este caso puntual, en el práctico, ya lo leyó la control, no vamos a volverlo a leer, estamos en el mes de enero. Y en el mes de enero tenemos operaciones, recordemos que son todas netas de IVA, según el planteo, y en donde tenemos las ventas, en el mercado local, tenemos las ventas por exportación, que ya lo desarrollamos, y luego tenemos los créditos fiscales. Y en los créditos fiscales, ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado al momento de qué es lo que vamos a computar en la declaración jurada y cuáles son los créditos fiscales que vamos a pedir el reintegro o el recupero de los mismos. Entonces, tenemos según planteo compras y gastos del periodo, pero que se encuentran relacionados en forma directa al mercado local. Es decir, que tiene una apropiación 100% al mercado local, al mercado interno. Y se trata de hacienda de pie, grabada al 10,5, conforme al artículo 28 de la normativa legal. Su valor neto es 1.432.000, por lo tanto el IVA facturado es 150.400. Me freno 2 segunditos. Recordamos que siempre tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 12, respecto de la regla del error y todos los demás condicionamientos que tenemos que ver. Vamos a suponer, así no empezamos para volver para atrás, que ya lo vimos, vamos a suponer en este planteo que también cumple con la regla del error y son créditos fiscales que se encuentran 100% aptos para poder ser computados, ¿sí? Entonces, tengo IVA facturado 150.400. Entonces, directo, o sea, es decir, vinculado 100% a operaciones del mercado interno, al 10,5, 150.400 pesos. Y luego me dice en el punto 1.4, compras y gastos del periodo que tienen relación tanto con el mercado interno como con el mercado externo. Y acá es donde viene el tema. Porque hay créditos fiscales que el contribuyente no puede discernir qué parte le va a uno o qué parte le va al otro. Y acá es donde entra a jugar ese porcentaje de apropiación, ese coeficiente de apropiación que acabamos de determinar. Este coeficiente de apropiación va a surgir de la siguiente forma. Tengo compras y gastos, que tienen ambas vinculaciones, al 21 y al 27%, donde tengo facturado uno al 21 es 16.380 pesos y facturado al 27% un IVA de 8.100. Por lo tanto, sumo ambos y lo proporciono. Y lo multiplico por el porcentaje de apropiación del mercado local. Es decir, 42,21%. Esto me da 10.333,53 centavos. Es decir que, si yo sigo leyendo, el 1.5 me dice compra y gasto del periodo que tienen relación directa al mercado externo.
O sea que me freno y digo, no, para, porque yo lo que estoy haciendo es la declaración jurada del contribuyente, pero únicamente relacionada al mercado interno. Porque la del mercado externo me juega de otra forma. Entonces, lo que voy a hacer acá es decir, bueno, ¿cuáles son los créditos fiscales que se encuentran vinculados? Y el total es 160.733,53. Hasta ahí, si les parece en cierta forma, tenemos en cuenta únicamente, o sea, estamos haciendo la declaración jurada que todos nosotros conocemos, que venimos viendo del práctico 1, ¿sí? Ahí no hay nada distinto. La única diferencia que le vamos a encontrar, obviamente, es el tema del porcentaje de apropiación de los coeficientes, pero en relación al mercado interno y externo. Pero después toda la estructura sigue siendo la misma. Esto me da, en principio, un impuesto a pagar, perdón, un saldo técnico a pagar de 44.625,47. Si yo sigo la estructura de lo que me dice el anexo 5, el anexo 5, si me permiten, ¿lo viste el anexo 5, perdón, Patricia? Sí, sí, vimos lo que sería el artículo 7º, el artículo 8º, la primera parte del A mayúscula del anexo 5 y el primer párrafo del B. Bien, el B entonces, mayúscula. perfecto. Entonces, si nosotros vemos el anexo 5, vamos a seguir la estructura, porque lo que estamos haciendo acá es seguir la estructura del anexo 5, pero del inciso B del mismo. ¿Por qué? Si me permiten, lo leemos 2 segunditos para que veamos cómo es la estructura que sigue esta declaración. El impuesto, o sea, estamos hablando afectación indirecta del procedimiento aplicable. Estamos hablando del anexo 5 de la FG 2000. El inciso A habla respecto de la apropiación de los importes, conforme al artículo 7 de esta misma resolución, que ya lo vio Patricia. Y el inciso B me dice, ojo, el importe del impuesto computable va a resultar aplicable cuando multiplicamos el total de dichos créditos por el coeficiente obtenido según el inciso A precedente. Es la primera parte que hemos visto acá, ¿sí? Tenemos el crédito fiscal y lo multiplicamos por el coeficiente que hemos determinado. Hasta ahí vamos siguiendo idéntico a lo que establece la resolución general. Las estimaciones efectuadas durante el ejercicio comercial o el año calendario deberán ajustarse al determinar el coeficiente correspondiente al último mes del ejercicio calendario, considerando, teniendo en cuenta, a tal efecto, el monto de las operaciones citadas en el inciso A. Y en caso que no se efectúe una sola, bueno, esto es cuando hablamos de que no se efectúa una sola, eso lo vamos a ver en un rato. Perdón, porque se me acaba de salir el sistema. Ahí está. Ahora bien. Ahora dice, vamos al inciso B. Operaciones de exportación en el mercado interno, imputación del impuesto facturados e ingresos directos. Corresponderá determinar, en primer término, el impuesto que adeude por sus operaciones grabadas, que surgirá de la diferencia entre los débitos fiscales, de los 205.359, por operaciones en el mercado interno y los créditos fiscales que les sean atribuibles, previo cómputo contra tales débitos, cuando corresponda del saldo a favor señalado por el artículo 24, pero en el párrafo de la ley. Es decir, lo primero que vamos a hacer es determinar débito fiscal del mercado interno, 205.359. Lo vamos a computar contra los créditos fiscales que se encuentran vinculados a la actividad, al mercado interno. Si hay un saldo a favor del primer párrafo del artículo 24, vinculado obviamente, y siempre estamos hablando vinculados a operaciones del mercado interno, también lo vamos a computar. En este caso puntual no lo tenemos. Y vamos a determinar el saldo técnico. En este caso nos da un saldo técnico a pagar por 44.625. Luego me dice, si de lo expuesto resulta un saldo a pagar, que es la situación que nos está provocando ahora, se va a compensar con los conceptos mencionados en el 27 de la ley 11.683. ¿Cuáles son aquellos conceptos? Retenciones, percepciones y pago a cuenta vinculados obviamente al IVA. Según planteo,
el punto 3, otros datos, nos dice lo siguiente. Retenciones y percepciones de IVA, es el punto 3.2, sufridas durante el periodo de enero, es igual a 24.500 pesos. Es decir que los 44.000 le vamos a detraer las retenciones o percepciones o pagos a cuentas que ha sufrido el contribuyente en el periodo fiscal que estamos liquidando. Luego me dice el planteo. Si el procedimiento descrito, el que acabamos de ver, arroja un saldo a pagar, me freno 2 segunditos, ¿me arroja un saldo a pagar o no? Y sí, tengo 44.625, le detraigo las retenciones y percepciones por 24.500 pesos, me está dando un IVA o un saldo a pagar por 20.125, me está dando a pagar. Entonces el planteo me está diciendo, ojo, si esto te da un saldo a pagar, se va a deducir de el impuesto que a los exportadores les hubiera sido facturado por bienes, servicios y locaciones que destinaron efectivamente a las exportaciones o cualquier etapa en la consecución de las mismas. Entonces me freno 2 segunditos. Yo hasta ahora no he determinado cuál es el crédito fiscal que está vinculado a la exportación, cuál es el crédito fiscal que solicito que se me reintegre. Entonces no lo hemos hecho todavía. Por lo tanto, los invito a que lo hagamos, porque hasta ahora he logrado hacer lo que me dice desde punto B hasta el primero o segundo párrafo. Sé que me da un saldo a pagar, pero acá me está diciendo, ojo, de este saldo a pagar tengo que deducir de el impuesto que a los exportadores se les hubiera facturado. Yo todavía no conozco qué se les factura a los exportadores. Entonces, ¿qué se les factura a los exportadores? Vamos a determinar entonces el crédito fiscal vinculado a operaciones en el mercado externo o operaciones de exportación. Entonces, vamos de vuelta al planteo. El planteo me dice, en el punto 1.4, compras y gastos del periodo relacionados con el mercado local y relacionados con el mercado externo. Y teníamos los 16.380 que estaban grabados del 21% y los 8.100 pesos que estaban grabados a la tasa del 27%. Estamos hablando de IVA ya, del IVA facturado. Y lo vamos a multiplicar a esto, o vamos a apropiar el porcentaje o el coeficiente relacionado única y exclusivamente a las exportaciones, que era 57,79%. Esto me da 14.146,47. Es decir, que ya tomé el crédito fiscal de esas operaciones, ¿sí? Vinculada únicamente a exportación. El punto no 5 me decía compras y gastos del periodo, pero que tienen relación directa con el mercado externo. O sea que ya sabemos que es una apropiación 100% esta. No tengo que llevarla con los 57, este es 100%. Y era por el valor de 41.790 pesos, que era Hacienda en pie, que estaba grabada al 10,5. Es decir que el crédito fiscal vinculado a exportaciones es 55.936,47. Entonces, si vuelvo a hacer una lectura de FG 2000, anexo 5, apartado B, vuelvo nuevamente a decir, si del procedimiento descrito me arroja un saldo a pagar los 20.125, a estos 20.125 le voy a deducir el impuesto que a los exportadores les hubiese sido facturado. ¿Cuánto es el impuesto que a los exportadores les ha sido facturado? 55.936,47. Ahora bien, la diferencia, estamos hablando de los 35.811, es decir, los 20.125 a pagar, menos el crédito fiscal, menos el impuesto que los exportadores se les ha facturado, 55.000, esa diferencia, los 35.811, la resolución general me dice lo siguiente: el monto cuya acreditación, devolución o transferencia se solicita, vamos a tener que detraerlo de la declaración jurada del IVA del mes en que se efectúa la presentación, ¿sí?
Es decir, que yo tengo un crédito fiscal vinculado de exportación que voy a solicitar la devolución, el recupero de los mismos, por la suma de 35.811 pesos. Ese es el crédito fiscal que voy a solicitar recuperar. Me freno 2 segunditos. ¿En qué periodo estamos liquidando? ¿Qué periodo estamos liquidando? El mes de enero. Si yo estoy liquidando el mes de enero, la presentación o la declaración jurada del IVA se hace a partir del 18 de febrero. Estamos hablando del mes siguiente. Por lo tanto, una vez que presento la declaración jurada, la resolución general me establece los tiempos para solicitar el recupero de los créditos fiscales que se han producido en el periodo fiscal de enero, previa presentación de la declaración jurada del IVA del mes de enero, que le vuelvo a recordar, el mes de enero se presenta aproximadamente después del 18 de febrero del mes siguiente, en función del número de terminación del quit. Siempre empieza el día 18. Y si el 18 cae sábado o domingo, empieza al día hábil posterior, ¿sí? Pero siempre empiezan generalmente los días 18. Entonces, si ustedes se fijan en otros datos, permítanme que lo vean, me dice el punto 3.3. Se presentó la solicitud de reintegro de IVA de exportaciones el día 21 de febrero, la que fue finalmente aceptada a los 10 días de dicha fecha. Es decir que, hasta aquí lo que hicimos fue, presentamos la declaración jurada. Y una vez que presentamos la declaración jurada, lo que vamos a hacer es presentar también, a través de un formulario 404, le vamos a solicitar a AFIP que me devuelva, que quiero recuperar los créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación, que son los 35.811 pesos. No sé si querés continuar o querés seguir vos, después yo le meto pata. Dale. Bueno, sigo yo. Entonces, prestemos atención nuevamente a lo que hemos realizado. De acuerdo al anexo 5, ¿qué hicimos? Determinamos la apropiación para los créditos fiscales, tomando en cuenta la exportación y las ventas grabadas e internas, que son internas. ¿Qué hicimos? De acuerdo a lo que nos dice el anexo 5, primero determinamos qué pasaba con nuestros créditos y débitos en el mercado interno y logramos determinar que AFIP nos debe devolver o reintegrar 35.811 pesos. Eso es lo que, de acuerdo al anexo 5, nos estamos guiando tal cual. Pero nos exige, a su vez, o sea, no se termina aquí en la solicitud del reintegro, porque nos exige que analicemos a su vez un límite, que lo vamos a encontrar básicamente, si quieren, vamos un segundito allí para que lo ubiquen, en el 43 de la ley, que recuerden que el 43 de la ley es específico para todo ese mecanismo de devolución, y el que lo instrumenta es justamente la RG 2000, y ese segundo párrafo es bastante largo. El saldo resultante, le dice allí al principio, le será acreditado contra otros impuestos a cargo de la administración, que eso vamos a ver, y después tienen allí un punto y seguido. Dice, dicha acreditación, para que la ubiquen, devolución o transferencia, ¿se acuerdan que eran distintos los procedimientos? Procederá hasta el límite que surja de aplicar sobre el monto de las operaciones realizadas en cada ejercicio fiscal, o sea que lo debo hacer cada vez que tenga una exportación, recuerden eso, la alícuota del impuesto, salvo aquellos bienes que determine el Ministerio respecto de los compatentes. Bueno, es todo
un tema distinto ese, pero dice, establezcan costos límites de referencia para los cuales el límite establecido resultará de aplicar la alícuota del impuesto a dicho costo. ¿Qué alícuota vamos a aplicar? La del 21. Entonces, aquí siempre vamos a aplicar la alícuota general. Entonces, hasta el límite, volvamos un poquito arriba, hasta el límite que surja de aplicar sobre el monto de las exportaciones realizadas en cada ejercicio fiscal. ¿Qué cosa? Aplicar la alícuota general. Entonces, nosotros vamos a volver a nuestros datos. Fíjense que allí nuevamente tenemos el artículo 6 de la RG 2000, que nos habla justamente de esta situación, y volvemos, fíjense que siempre presten atención a lo que nos dice, impuesto facturado. Hay dos situaciones totalmente distintas aquí en exportación que debemos tener en cuenta. Impuesto facturado, distinto a impuesto computable, tal cual veníamos viendo en todos los trabajos prácticos, aquí es facturado. Y a su vez, recuerden de que nos apartamos de, siempre específicamente hablando de exportación, nos apartamos del criterio financiero para aplicar el criterio físico, ¿ok? Aquí se exportó todo, por eso no lo tenemos en cuenta. Y nos dice el artículo 6, cuando el importe del crédito fiscal vinculado exceda el límite fijado en el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberá presentarse una nota de acuerdo a lo dispuesto, etc. O sea, me está fijando todos los procedimientos. Y me dice, lo más importante aquí, este segundo párrafo. A los efectos de determinar el mencionado límite, corresponde aplicar la alícuota general. Fíjense qué importante y qué bien que está planteado el trabajo práctico. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, de acuerdo al 28 de la ley, para aplicar a todo lo que es carne vacuna, el 10,5. Sin embargo, aquí me dice que voy a aplicar al 21%. ¿Por qué? Porque me lo está estableciendo tanto la ley como la RG. A la alícuota general. Eso me interesaba que tengan en cuenta del artículo 6. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es seguir este procedimiento de acuerdo a lo que me dice el 75 del decreto reglamentario y vuelvo a mi planteo. Y tengo, de acuerdo al valor FOB por las exportaciones, 31.686.000 dólares. El tipo de cambio comprador al día que se realiza la exportación es de 84,50. Aplico, aquí sigo con el procedimiento, pero fíjense que ahora es el anexo 4, ¿ok? Me parece que vamos a perder mucho tiempo leyéndolo, cualquier cosa volvemos allí, pero lo que estamos haciendo es seguir tal cual lo establece la RG 2000. Recuerdan que nosotros arriba habíamos aplicado al principio determinamos nuestra exportación por los 2.677.000. Vuelvo a fijar mi base, pero en este caso le aplico una alícuota del 21%, con lo cual determino mi límite legal, y mi límite legal es de 55.933,47, que contiene, lo vamos a pintar de otro color, lo vamos a hacer enojar al contador Ibarguren, lo vamos a pintar de azul. Ya me afinaste la mañana. A mí me gusta hacerle estas cosas que quede amarillo y azul. Contiene esos 55.000, los contienen a los 35.811. Entonces estoy en condiciones de solicitar la totalidad de mi reintegro, que son los 35.800. Y allí ustedes tienen la leyendita, dice, al ser el límite legal superior, el límite legal es 55.936, al crédito fiscal vinculado con las exportaciones,
se puede solicitar el reintegro hasta este último valor, o sea, obviamente, hasta los 35.811 que efectivamente desembolsé de crédito fiscal. Y no pierdan de vista este último mecanismo que se hizo aquí, que a pesar de que nos dio a pagar, yo tendría que haber pagado, me permitió tomar ese crédito fiscal donde fui teniendo en cuenta fíjense qué importante cómo depuré mi declaración jurada, porque primero necesité trabajar con los 42,21 para determinar todo lo del mercado local, y luego trabajé con el 57,79 para determinar lo del mercado externo, al cual me permitió contrarrestar, neutralizar mi débito fiscal de manera tal que pida el reintegro únicamente por los 35.811. Voy al límite legal y me fijo si lo excedo o no. Como estoy dentro, lo contiene a los 55.000, estoy en condiciones de pedir los 35.000. Ahora veamos con el contador qué pasa en el mes de febrero. No sé si querés agregar alguna otra cosa. Sí, una pequeña aclaración. Subir un poquitito y dejármela un poquitito más, Ahí está. Ya me subiste demasiado. Quiero estar con el límite, déjame la parte del límite y déjame la parte del... Ahí está. Ahí está. Recordemos, recién la contadora explicaba cómo vamos a determinar este límite legal del reintegro. Y este límite legal del reintegro, que lo hacemos teniendo en cuenta la tasa general, establece que el crédito fiscal, lo máximo que puedo solicitar de recupero, es 562.268 pesos. Eso es lo máximo. Porque ese es el límite que me establece la normativa. Sin embargo, el máximo de crédito fiscal o de impuesto que voy a solicitar como recupero es 55.938. ¿Me explico o no? Entonces, si estoy dentro de los 562, estos 55.000, que es el límite máximo que tengo, ese es el límite máximo que la normativa me establece a mí que puedo utilizar. Ahora bien, cuando determinamos los 55.000, me doy con la situación de que hay 20.125 pesos a pagar del periodo fiscal que estoy liquidando. Y la normativa, hace un rato leíamos, que me pedía, me solicitaba que lo aplique, a estos 55.000, lo aplique respecto del impuesto a pagar del periodo fiscal, en este caso puntual de enero, que es el periodo fiscal que estamos determinando justamente esta diferencia. Y ahí sí tenemos los 35.811 pesos que ya están contenidos de entrada. Eso es lo que yo quería explicar. Ya están contenidos. ¿Por qué? Porque ya están contenidos dentro de los 55.000. Por lo tanto, los 35.811 pesos, ese es el impuesto o el crédito que se encuentra vinculado a exportaciones y que vamos a solicitar el recupero. Ahora bien, una vez determinado esto, y vamos a seguir el hilo del práctico, pero les recuerdo que la cronología, vamos a hacer una línea cronológica. La línea cronológica dice lo siguiente: periodo fiscal enero, primero al 31 de enero. El día 20 de febrero presento la declaración jurada y presento, con la presentación de la declaración jurada, también presento a través de un formulario 404 la solicitud de reintegro, que quiero recuperar esos 35.000, quiero que me lo devuelvan. Quiero que AFIP me haga el chequecito diciéndome, acá está, y lo devolvemos en la cuenta que usted informó. Eso lo hago el 20 de febrero. Mientras tanto, en la cronología que voy haciendo, entre el 1 de febrero y el 28 o 29 de febrero, de acuerdo al año que estemos utilizando, se empiezan a generar también débitos y créditos fiscales vinculados al mercado local de esta empresa, ¿sí? Pero que ya no tienen nada que ver con este recupero. Eso es lo que quería yo aclarar, ya no tienen nada que ver.
Entonces, siguiendo la línea del práctico, me dice el punto 2, información de febrero que están netas de IVA. Y me dice que tengo ventas en el mercado local a sujetos responsables inscriptos de carne vacuna por 635.000 pesos, y tenemos venta de hamburguesas y chacinados preparados en locales de ventas por 96.000 pesos. Si nos vamos al artículo 28, nos damos con lo siguiente. Cuando hacemos venta de carne, la venta de carne, si no hemos visto, está grabada, según el 28, a la alícuota seducida del 10,5. Pero cuando esta carne tiene una preparación previa, sale de la reducción de la alícuota y pasa a la tasa general. En este caso puntual, vendemos carne vacuna, tasa del 10,5. En el punto 2 nos dice venta de hamburguesa y chacinado. Hay una preparación de la carne. Ya dejó de ser materia prima para tener otro tipo de componente de preparación. Deja de ser 10,5 para pasar a estar dentro de la órbita de la tasa general. Entonces, estos 96.000 pesos son netos de IVA, pero a la alícuota del 21%. Determinamos el débito contenido en cada una de las operaciones y nos da 66.675 al 10,5, que es la venta de carne en el mercado local, y 20.160 a la tasa general, que es la venta en el mercado local de lo que es chacinado y hamburguesa, ¿sí? Determinamos débito fiscal. ¿Tenemos alguna otra operación de ingresos en el periodo de febrero? No, no la tenemos. No hay exportaciones. No hay ventas en el mercado externo. Suponiendo que la hubiese habido, hace un rato la contadora, justo cuando yo me conecté, ella comentaba el tema de que hay que tener en cuenta los montos acumulados al efecto de ir determinando ese porcentaje de apropiación. Por lo tanto, cuando hacemos el porcentaje de apropiación, suponiendo que hay una venta en el mercado externo en el mes de febrero, vamos a tener que determinar el nuevo porcentaje de apropiación para, a los efectos de determinar los créditos que se van a encontrar vinculados a operaciones de exportación y volver a solicitar los recuperos de los créditos fiscales que estamos utilizando. Pero siempre y cuando teniendo el acumulado, ¿sí? El acumulado. Bueno, en este caso puntual no hay exportaciones, por lo tanto, esta liquidación del mes de febrero ya me está diciendo que va a ser una operación, una liquidación común de la que conocemos, únicamente en el mercado local. Luego me dice el punto 2.2 que tiene compras y gastos del periodo relacionados únicamente y en forma directa con el mercado local. Al 21 y al 10,5, 15.540, y directo al 10,5, 23.520. Esto me da un crédito fiscal de 39.060 pesos. Hasta ahí no hemos visto nada diferente de lo que ya sabemos. Por lo tanto, esto me da un saldo técnico a pagar de 47.775. El planteo me dice en el punto 3.2 que tenemos retenciones y percepciones de IVA sufridas en el periodo de febrero por la suma de 11.500 pesos, lo que en definitiva me da un IVA a pagar, un saldo de IVA a pagar únicamente por operaciones en el mercado interno por la suma de 36.275 pesos. Este es el impuesto que me da a pagar. Hasta ahí, lo que hemos visto de febrero, lo que vimos de febrero, no hemos visto nada distinto. Puede confundir, y puede confundir en el práctico. En la práctica no, en la práctica de diaria no nos va a confundir. En este práctico sí. ¿Por qué? Y porque te lo damos todo junto. Pero yo vuelvo a hacer la cronología de los hechos para que ustedes se encuentren situados en el tema. 1 de enero, 31 de enero. Periodo fiscal de enero de IVA, donde tenemos venta en el mercado local, venta en el mercado externo. La presentación de esa declaración jurada, según planteo, 20 de febrero. Y en el mismo momento que presentamos la declaración jurada, también estamos solicitando el recupero, el reintero de estos créditos fiscales o de este impuesto facturado, ¿sí? Como dice la normativa. Ahora estoy liquidando febrero. ¿Febrero de qué periodo va?
El periodo va desde el 1 de febrero al 28, 29 de febrero. Pero la declaración jurada la voy a presentar ¿cuándo? La voy a estar presentando aproximadamente el 18 de marzo. Es decir, ya totalmente posterior a todos los créditos fiscales que quiero yo solicitar de recupero. Por tanto, esta declaración jurada se la hace posterior. ¿Sí? Se la hace después, se la hace un mes después de lo que yo hago toda esta solicitud. Y ahora me voy a centrar en la solicitud. Nada más. Perdón, acá tengo escrito algo. Cuando se hace la presentación de la declaración jurada, que es el formulario 404, que es la solicitud de FEINTEGRO, se debe de traer los montos solicitados en la misma de la declaración jurada de IVA del mes en que se efectuó dicha presentación, disminuyendo así el saldo del decreto fiscal de exportación. Bueno, este tema, esta línea, juega, pero para la declaración jurada, no la declaración jurada de febrero, sino la declaración jurada, obviamente, de enero, que es la que estamos viendo, ¿sí? Entonces, teníamos 35.811 pesos. El IVA me dio a pagar de febrero, me dio a pagar 36.275. Entonces, la pregunta que ustedes van a hacer es, ¿pero no tengo que compensar o solicitar esa compensación? Y no, porque en la cronología yo presenté ya que me devuelvan o me reintegran los créditos fiscales el 20 de febrero. Y estos 36.275 pesos es el IVA a pagar de febrero que recién se determinó cuando presenté la declaración jurada un mes después, el 18 o el 20 de marzo. Por lo tanto, los 35.811 pesos no, perdón, de los 35.811 pesos no me pueden detraer o compensar este impuesto. Pero, ¿qué pasó? Yo estoy solicitando que me devuelvan 35.811 pesos. Solicito que me lo devuelvan. Por favor, voy, hago las presentaciones y así me va a decir una cuestión. Perfecto, déjame primero que determine si en definitiva los 35.811 pesos son créditos fiscales vinculados a la operación. Antes era un problema porque demoraba un montón ese recupero de créditos fiscales que solicitaba. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. No es que yo le vengo a la FIP y le digo, ¿sabes qué? Me estás debiendo 35.811 pesos, así que apúrate, dame la plata. Haceme el cheque. No, no es tan sencillo. AFIP debe primero que determinar si efectivamente ese crédito fiscal que tiene vinculación con la operación del exterior le corresponde al contribuyente, se encuentra vinculada a la operación del contribuyente o no fue ya 2 veces tomada. Por tanto, tiene que ser analizarlo. ¿Me explico o no? Hoy en día es un poquito más rápido, más fácil, porque es todo sistémico. Antes había que hacerlo manualmente. Hoy es más rápido. AFIP se va a tomar su tiempo para determinar si esos 35.811 pesos que el contribuyente está solicitando que se le devuelva es efectivamente créditos fiscales vinculados a la operación que son del contribuyente y no han sido tomados anteriormente. ¿Sí? Y que se encuentran con todos los condicionamientos y con todos los requisitos para que se pueda computar ese crédito fiscal. Ejemplo, acá hay 35.000, de los cuales hay 1.800 pesos de crédito de una factura que se encontraba vencida, por ejemplo. Entonces la FIP decía, no, disculpame, esta factura no la podemos tomar, este crédito no está vinculado. ¿Por qué? Porque está vencida. Te van sacando. ¿Me explico lo que les digo? No, entonces AFIP hace un estudio previo para determinar si ese monto es efectivamente el correcto. Una vez que he hecho esto, pasa a la segunda etapa, que es determinar si el contribuyente no tiene deudas en esta Administración Federal de Ingresos Públicos. Esa es la segunda etapa. Y la segunda etapa, según planteo, me dice lo siguiente. Presentamos la solicitud de exportación el 21 de febrero. Y es aceptada. Y luego, este punto 3.3 me dice, los tributos adeudados a la fecha de la presentación de la solicitud es la siguiente. Estamos debiendo declaración jurada de IVA de diciembre, del periodo fiscal anterior, por la suma de 14.850 pesos, monto capital, y los 2.850 pesos, que son los intereses, a la fecha de la solicitud.
Me freno 2 segunditos y digo. Por eso digo, es importante la cronología. Yo estoy presentando el mes de enero. Pero diciembre, que se presenta en el mes de enero, no se pagó el IVA. Pasa el mes de enero, llega febrero, presento la declaración jurada de enero, que le daba a pagar, pero conforme a lo que hemos visto recién, se compensó dentro del mismo periodo lo que se daba a pagar con ese crédito fiscal que estaba vinculado. Y nos quedaban los 35.000. Pero diciembre no se terminó pagando. Entonces AFIP dice, para un momentito, cuando estamos determinando, y si estamos por hacer el cheque ya de los 35.811, nos damos con la situación de que estás debiendo el IVA. Por lo tanto, este IVA de diciembre, que ya se encuentra vencido, está presentado y ya se encuentra vencido su pago, te lo vamos a compensar. Es decir que a los 35.811 pesos te vamos a detraer lo que nos estás debiendo. ¿Y qué nos estás debiendo? Capital 14.850 más los intereses a la fecha de la presentación de este reintegro. Intereses resarcitorios, obviamente, por la suma de 2.850 pesos. Esto no da 17.700 pesos. Es decir que hasta ahí te vamos a ir compensando. Luego me dice, declaración jurada de IVA, retención de IVA de enero, pero que vence en febrero y aún no está vencida. Cuando se hace la presentación de la solicitud, no se encontraba vencida todavía, por 3.845 pesos. Si aún no se encontraba vencida, ¿la puedo compensar o no? Bueno, acá el anexo 9 me dice lo siguiente, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento de compensación? En su apartado A, inciso A. Este anexo 9, me habla del régimen de compensación con importes que se encuentran originados en regímenes de retención y de percepción del IVA. ¿Sí? Entonces, este inciso A me habla del procedimiento y me dice, este punto A, inciso A, me dice lo siguiente. Los importes de las retenciones practicadas y o percepciones efectuadas se imputarán únicamente contra los montos de las solicitudes de reintegro que se interpongan en el mismo periodo fiscal en que operó el vencimiento para efectuar el ingreso de las mismas. Es decir, que las retenciones practicadas y o las percepciones efectuadas que se podrá computar contra estos 35.811, que es lo que estoy solicitando de reintegro, únicamente se podrá hacer contra los montos de la solicitud de reintegro que se establezcan o que se interpongan en el mismo periodo fiscal en que opere el vencimiento para efectuar el ingreso de las mismas. Es decir, que estoy en condiciones, esta declaración jurada de retenciones de IVA de enero, que vencen en febrero por la suma de 3.845 pesos, aún no vencidas, también van a ser compensadas por AFIP. Es decir, que en definitiva, AFIP, una vez que determina todos estos valores, me va a decir que lo único que me va a reintegrar, que podré yo recuperar de crédito fiscal, es la suma de 14.266 pesos. Es lo único que voy a poder recuperar. Me freno 2 segunditos. Como la operatoria. Ya hemos visto la cronología, no vuelvo a repetir la cronología, ya va a ser como la quinta vez que la repito, no los quiero cansar, si no se me van a empezar y todo, pero lo hacemos a través de un formulario que es el formulario 404, que es el formulario 404 del periodo fiscal de enero, que es la solicitud del reintegro, y que le hicimos a la presentación, según práctico, creo que el 21 de febrero de este año. Y a partir de ahí ya juega todo esto. ¿Cuándo me van a devolver? No es que yo presento el 21 y el día 28 ya tengo el cheque
en la cuenta del contribuyente por estos 14.000, sino, vuelvo a decirle, AFIP lo que hace es tomarse su tiempo, tampoco mucho, pero sí toma su tiempo, al efecto de verificar que ese crédito fiscal sea correcto. Lo que usted me está solicitando, señor contribuyente, es lo correcto. Una vez que me solicito, viene la segunda etapa, es determinar, usted me está debiendo plata, ¿sí? Me está debiendo declaraciones juradas de IVA, puede ser que me esté debiendo declaraciones de otros impuestos, siempre estamos hablando de impuestos nacionales, y el tema de la agente de retención de percepción, que es lo que acabo de mencionar. Me freno 2 segunditos, la dejo a la contadora. Bien. Sé que quiere meter la cuchara. No, bueno, los vamos a cansar a los chicos, pero acá tenemos como una especie de resumen Buenísimo. como un eje del tiempo, digamos. Hacer un poquito más grande si podés. Dale, ahí vamos. Ahí Ahí está, ahí se ve bien. Bien, entonces si ustedes seguían aquí como que es el eje del tiempo, qué pasó en enero y qué pasó en febrero, si nosotros aquí nos situamos en diciembre, es lo que decía recién el contador, en enero venció la declaración jurada de IVA. ¿Sí? Vencimiento, declaración jurada de IVA del mes 12, que es la que nosotros tenemos en el ejemplo, ¿sí? Miren, vamos a ponerla bien. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos en cuenta? La exportación, los créditos vinculados a la exportación, la compra con el límite legal del reintegro, o sea que los 500.000 era lo que fijábamos a la alícuota general, presenta la declaración jurada para el reintegro, porque ya optó por el reintegro, recuerdan que teníamos o compensación o también transferencias a tercero, ¿ok? Podemos elegir distintas opciones. ¿Qué hacemos cuando, junto con la declaración jurada de enero de IVA que se va a vencer, si quieren aquí lo que podemos hacer es agregar, ¿sí? Vencimiento DJ de IVA de enero y F404. Vamos a presentar ahí. Que si quieren, como para tener un poquito más de noción de lo que es la realidad de esta presentación de exportación, no es sencilla, porque ustedes cuando hagan el recorrido de la RG 2000, en uno de los artículos que no hemos leído, nos dice de que tiene que ir acompañada con una certificación del contador, un contador independiente. Bueno, ese contador independiente le tienen que dar una clave especial y tiene que entrar a una página, un sector que se llama ReproWeb, Registro de Proveedores de AFIP, y tiene que empezar a ver la licitud de cada uno de los comprobantes que realiza, que va a solicitar la compensación y que están vinculados, o compensación o reintegro o transferencia a tercero, y que está vinculado con esa exportación. Comprobante por comprobante, y debe presentar esa certificación. Pero no termina allí. ¿Por qué? Porque de alguna manera también me obliga a mí, que soy la empresa El Pampeano S.A., cuando corresponda a cada uno de esos comprobantes, le realice la retención. Por eso aquí no se tienen que marear cuando vamos al trabajo práctico. Estas son retenciones que El Pampeano S.A. realizó a sus proveedores. Cuando le pagó a sus proveedores, le pagó el monto que le debía y le entrega el certificado de que hace el monto que le debe,
supongamos que debe 100.000 pesos, y la retención es 1.000, le va a hacer un cheque por 99.000 y le va a entregar el certificado de la retención. Recalco el contador. O sea, que me va a permitir, por eso por ahí hagan un recorrido por lo menos los artículos que le Se me entrecorta. hemos colocado aquí. Es muy larga la RG, pero sí tenemos. ¿Ahora me escuchan? Se te entrecorta la voz. No sé qué estará pasando. ¿Sigue cortado? ¿Se entrecorta? Ahora ¿Ahora? no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Buenísimo. Pero ahora No sé sí. hasta dónde se escuchó bien. ¿Hasta dónde se escuchó bien? Se te escucha. Bien. Bueno, vuelvo a recalcar un poquito esto, que tengan en cuenta de que es una retención. Aquí actúa como agente de retención el Pampeano S.A. Entonces es importante que por lo menos hagan un recorrido de la RG 2000, por lo menos de los artículos específicos que le hemos colocado aquí. ¿Me permite Y una por último, más? Ya que antes de salir de ese tema. sí, Vos remarcás bien, el contribuyente actúa como agente de retención. Por lo tanto, los 3.845 pesos que el contribuyente debe de depositar a la AFIP no es impuesto propio, sino es impuesto de un tercero, ¿sí? Es plata de un tercero. Le efectúe ese tercero a través por ser agente de retención y tengo la obligación de depositarlo. Punto 1. Y punto 2. El planteo me dice declaraciones juradas de retenciones de IVA aún no vencidas. Es decir, que aún no venció, pero sin embargo, AFIP, cuando hago la presentación de la solicitud, esta declaración jurada no venció aún el depósito del dinero que tengo que hacer, no está vencido, pero que sin embargo, AFIP, cuando hago la solicitud, me lo compensa. Pero puede suceder otra cuestión. ¿Qué pasa si ya está vencida? Yo dice acá pusimos aún no vencida. Y si yo hubiese puesto vencida, o sea, vamos a la otra situación. Si esta no se hubiese encontrado ya vencida, la misma resolución general me dice que también se va a compensar. Pero dice claramente la resolución general, cuando se encuentre vencida y usted va a solicitar este reintegro, no debe abonar estos 3.845. ¿Cómo lo dice? La de siguiente forma. Lo dice el mismo inciso A. Cuando en el curso del periodo fiscal el vencimiento para efectuar el ingreso de las retenciones y o percepciones practicada opere con anterioridad a la solicitud de reintegro que se interponga en el mismo periodo, los exportadores no van a efectivizar el mencionado ingreso, no lo van a pagar, a los fines de que puedan realizar la compensación a que se referencia el párrafo anterior, ¿sí? Es decir, si se encuentra ya vencida, el contribuyente va a solicitar este reintegro, no lo efectiviza a los efectos de que AFIP pueda compensárselo, ¿sí? Ahora, si lo efectivizó, ya no se compensa. Obviamente porque ya está pagado. exacto. Bien. Era esa pequeña aclaración. Bien. ¿Y qué pasa? Nosotros en todo el trabajo práctico le hemos dicho que tengan muy en cuenta que estábamos hablando de exportaciones de cosas muebles. Pero ¿qué pasa cuando hay exportaciones de servicios? El servicio que se va a exportar se realiza aquí en Argentina, en el país, pero la utilización efectiva se realiza fuera del país. El que va a consumir este servicio es en el exterior, es una persona que está radicada en el exterior. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, siempre no está establecido justamente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir al artículo, aquí ustedes lo tienen referenciado, artículo primero, se lo pinto para que quede.
artículo primero, inciso B, segundo párrafo, cuando nos dice: en los casos previstos en el inciso E del artículo 3, no se considerarán realizadas en el territorio de la nación, porque recuerden que el IVA, lo que dijimos al principio, el IVA es un impuesto del consumo, específicamente de consumo. ¿Dónde se tiene que producir el consumo? Dentro del territorio argentino. ¿Ok? No es el caso, porque nos dice: no se considerarán realizadas en el territorio de la nación aquellas prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, las que tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43. Si ustedes ven, eso está con una letra cursiva. O sea, voy a volver a aplicar todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto plurifásico. Para poder prestar ese servicio al exterior, tuve que realizar ciertos gastos, esos gastos tuvieron crédito fiscal, y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento y me voy a regir por la RG 2000. ¿Qué pasa a su vez? Que la ley de aduana, que también se va fusionando en algunos artículos con todo esto, es amplísimo en realidad. Se ha tratado de hacer simple para que ustedes tengan noción qué pasa con las exportaciones. Tampoco toma la ley de aduana qué pasa con los servicios. Entonces se simplificó por ese lado. Pero aquí no hay una exención. ¿Por qué? Hay una exclusión de objeto. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con uno de los requisitos, que es que debe desarrollarse el consumo dentro del país. Y ese objeto, al cual el hecho imponible se tendría que gravar, no se está consumiendo dentro del país. ¿Pero voy a poder pedir los reintegros? Sí, voy a poder pedir los reintegros a través del procedimiento del artículo 43. Y antes de hacer un resumen de todos los artículos que están implicados, no sé si querés agregar al respecto algo más, Carlos. No, está bien, está perfecto. Está muy bueno lo que pusiste esta de las operaciones de exportación de servicios, porque le iba a comentar, pero ya está mucho más claro acá lo que hiciste, así que metele pato al más de gracias, se asume nada más directamente. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pero sí para que les quede una idea de todos los artículos que hemos ido abordando, más allá de la RG 2000, por favor, por lo menos, como les volvemos a recalcar, hemos tratado del trabajo práctico de ponerlo específico para que ustedes tengan la estructura que hay que seguir para pedir esos reintegros. Entonces recuerden, el 8, inciso D, me habla en el copete, me dice estarán exentas las exportaciones. El 43, que no lo hemos leído detalladamente, pero nos fija todo el procedimiento. El 43.1, que es a continuación y nos lleva a la RG 2000, que en realidad lo que va es repitiendo algunas cositas de las que ya vimos a través de la RG 2000, siempre, como bien les dijo también el contador, el artículo 12, que tenemos que ver, ¿no es cierto?, la regla del error, de que corresponda al periodo que realmente estamos liquidando, más que nada que no puede ser una, si estoy liquidando enero, no puede ser una de febrero, a eso se refiere. La vinculación con operaciones específicamente grabadas, por eso hemos recurrido al 13 cuando sacamos esa proporcionalidad inicial. Fíjense siempre cómo se recurre a esa proporcionalidad y a su vez cómo cuando yo aplico el 13, recuerden que veíamos el 54 y el 55. Cuando nosotros veíamos el artículo 13, se acuerda que lo debíamos depurar de las notas de créditos, que debían ser netas, ventas netas, y veíamos si habían específicos o no. Acá en ese caso
únicamente relacionamos mercado externo con el exportador, y sí tenemos el 41 y el 74, que si les parece, lo vemos 2 segunditos, como para que sí tengan en cuenta cómo nos describe la exportación, nos da el concepto de exportación, el 41 del decreto reglamentario, que también a través del trabajo práctico lo tienen referenciado, y nos dice: a los fines de lo previsto en el inciso D del artículo 8, que es el que nos habla de la exportación, se entenderá por exportación la salida del país con carácter definitivo. Recuerden que siempre habla que debe ser definitiva, no debe ser transitoria. Si yo exporté maquinaria, por ejemplo, para un evento en Bolivia por una exposición agrícola que se va a realizar y únicamente van y vuelven, es transitorio. Entonces, por eso siempre pone la palabra definitiva. De bienes transferidos, obviamente a título oneroso. Recuerden que en la ley de IVA siempre se maneja a título oneroso, así como la simple remisión de sucursal o filial a sucursal o filial o a casa matriz y viceversa. Se considera configurada la salida del país, recuerden lo que decíamos al principio, con el cumplido de embarque, siempre que los bienes salgan efectivamente del país en ese embarque. Si hubo algún inconveniente, no voy a poder hacer ningún procedimiento. La exportación tiene que estar configurada, obviamente, para que se produzca todo el reintegro. Si por alguna causa no se pudo realizar, porque, no sé, desapareció el país de destino, que cualquier cosa puede suceder últimamente, no se realiza la exportación, no puede haber reintegro. Es una de las, por eso les decíamos que hay como una fusión entre aduana y la ley de IVA. No es sencillo este tema, para nada. Y después fíjense que tenemos otro artículo del decreto reglamentario que nos interesa que lo tengan en cuenta, que nos habla del exportador. Régimen especial, exportadores, en el título 8, artículo 74 del decreto reglamentario. A los fines de lo previsto en el artículo 43 de la ley, se entenderá por exportador aquel por cuya cuenta se efectúa la exportación. Se realice esta a su nombre, o a nombre de tercero. O sea que aquí ya tendríamos la figura, ¿sí?, del comisionista. ¿Recuerdan? El trabajo práctico número 7, si no recuerdo. ¿Puede entrar esa figura? Sí, puede entrar esa figura tranquilamente a todo este universo que es la exportación. No sé si tienen alguna otra duda o si querés agregar algo más, Carlos. A ver, ahí creo que hay una duda. Profe, dice, 2 consultas. Si hubiese tenido una exportación en febrero, para el cálculo del coeficiente en el denominador, ¿tengo que poner el total de las operaciones de enero y febrero? Sí, perfecto. Se tienen que ir acumulando. Volvamos, si quieren, para que lo tengan en cuenta, a la RG 2000, por favor. Vamos a ese anexo 5, ya que nos quedan unos minutitos, como para reforzar. Fíjense lo que me decía en el anexo 5, en el punto A mayúscula. Volvamos a leer ese primer párrafo. La apropiación de los importes a que hace referencia el artículo 7º de la presente resolución, ¿se acuerda que nos hablaba de que si yo trabajaba con el mercado local y trabajaba con el mercado externo? Deberá realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento, y es lo que hemos hecho. Se determinará el coeficiente que resulte de dividir el monto de operaciones destinadas a exportación, o viemos esos corchetes, por el total de operaciones grabadas, exentas y no grabadas, acumuladas. Ahí está el secreto. ¿Ok?
acumuladas desde el inicio del ejercicio hasta el mes inclusive en que se efectuaron las operaciones que se declaran. O sea, acá lo hemos hecho mucho más simple. ¿Por qué? Porque el Pampeano S.A. comienza su ejercicio en enero. Entonces el primer mes ya lo hicimos que exportara. Si exportar vuelta en febrero, tengo que tomar todo el acumulado. En el denominador, las grabadas y las exentas, tanto de enero como de febrero, si vuelvo a exportar, y arriba en el numerador voy a tomar las ventas de enero exentas, y más la de febrero, la exportación que realicé en febrero, que también está a tasa cero, y ahí voy a tomar de vuelta el coeficiente y voy a volver a proceder del mismo modo. No sé si quedó claro o si hay alguna otra duda más. Tengan en cuenta entonces el acumulado. Bien. Buenísimo, acá dice que sí, gracias, que quedó claro. Bien. ¿Alguna otra duda más? Recuerden que tienen el foro para realizar. Después ya se les están habilitando los cuestionarios. Por favor, he visto que muy poquitos los están haciendo. Háganlo porque como sea es un entrenamiento para el parcial. A medida que estamos terminando con los trabajos prácticos, se están habilitando los cuestionarios. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda más. Bien. Si el exportador fuera puro, en ese caso no necesito calcular un coeficiente. No, no. ¿Qué opina usted? Que no. Muy bien. Y en ese caso, únicamente yo tendría créditos fiscales que están vinculados con operaciones de exportación. Tal cual. El 100%, o lo voy a pedir que me lo compensen, o voy a pedir que me lo reintegren, o voy a trasladarlo a un tercero. Bien, gracias, profe. Recuerda, yo había dicho al principio que cuando hablamos de exportadores puros, el exportador puro, sí o sí se tiene que inscribir como sujeto responsable inscripto. Por más que el 100% de sus operaciones sean realizadas en el mercado externo. O sea, estamos hablando de unas operaciones exentas. No puede ser IVA exento, porque si este contribuyente es IVA exento, cuando hace las adquisiciones de todos los bienes, servicios o prestaciones que le van a realizar, le van a emitir una factura a él siendo sujeto IVA exento, le van a emitir una factura tipo C. Por lo tanto, si es una factura tipo C o tipo B, si es que se la da otro contribuyente que sea responsable inscripto, le va a hacer una factura tipo B o tipo C, en cuyo caso el crédito fiscal o el IVA facturado que está contenida dentro de esas operaciones de compra o de prestaciones de servicios no se encuentra discriminado, que es una de las condiciones o requisitos para poder computar el crédito fiscal, por cuyo caso el contribuyente, siendo inscripto como IVA exento, perdón, estando en la AFIP como IVA exento, nunca va a poder solicitar recupero de créditos fiscales. Es por ello, vuelvo a reiterar, porque se los comenté cuando empezamos, que los sujetos exportadores que son totalmente puros, 100% de actividad exenta, sí o sí lo mismo se deben de inscribir como sujetos responsables inscriptos en IVA. De tal forma que de ahí viene el porqué de que sus operaciones en la venta se encuentran grabadas a tasa cero. Porque el débito fiscal, siendo sujeto responsable inscrito, el débito fiscal va a ser el monto neto por cero, débito fiscal cero. No hacen declaración jurada. Y el crédito fiscal vinculado a la operación, vos bien dijiste hace un rato, creo que Eugenie, hace un rato preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Hay que hacer un coeficiente de apropiación? No, porque no tiene operaciones en el mercado interno. Es 100% puro. Por lo tanto, no hace coeficiente de apropiación porque la apropiación del crédito fiscal para este contribuyente es 100%. Todas sus operaciones están vinculadas a una operación de exportación. Por consiguiente, ese crédito fiscal que va a poder tomar, sí lo va a poder tomar. ¿Por qué?
porque al inscribirse como responsable inscripto, no solamente debe cumplir con uno de los requisitos que hace un rato les comentaba, discriminado el IVA dentro de la factura, que a través de la factura A, sino que tiene que cumplir también con todos los demás condicionamientos o requisitos que debe tener el crédito fiscal. Pero ese es el motivo por el cual sí o sí un responsable, un sujeto exportador, sí o sí tiene que inscribirse como sujeto responsable inscripto. Ese es el motivo por el cual lo tiene que hacer. Si no, nunca va a poder solicitar recupero de crédito fiscal. Imagínense la cantidad de plata o de dinero que pierde. Nosotros ponemos una operación, que es una operación chiquitita, $31.000 para un exportador es una operación chica. Estamos hablando de números mucho más grandes. Imagínense la cantidad de plata que pierde un exportador al no poder solicitar, al haberse inscrito mal ante la FIP. No puede hacer el recupero de sus créditos fiscales. Por eso, como para reforzar un poquito más la pregunta de René, por eso a través de la RG 2000 siempre le decíamos, presten atención de que nos dice facturado, impuesto facturado, permanentemente. O sea, bien les recalco recién el contador, tiene que estar discriminado. Por eso también no nos debemos apartar del artículo 12. Y vos dijiste recién, Patricia, la ley siempre habla de impuestos facturados, no dice créditos fiscales. Porque habla siempre, la ley, la resolución, siempre habla del impuesto facturado. Porque es el impuesto facturado que me hicieron el que voy a pedir el recupero de los mismos. Si bien nosotros en lo común hablamos de créditos fiscales, en realidad la resolución habla de impuestos facturados. Bien. No sé si tienen alguna otra duda más. Tenemos unos minutitos con gusto. Aunque parezca tonta, la pregunta siempre ayuda. Una última, profe, no la molesto más. No, no es molesto. En el caso de que yo no hubiera tenido, como en el práctico, exportaciones en febrero, pero sí hubiera tenido exportación en marzo, ¿qué total de operaciones tomo? ¿Enero, febrero y marzo o enero y marzo? Todo, acumulado. Voy acumulando. Todo. Yo hace un rato les di a ustedes un ejemplo, cuando le decía, supongamos que no tiene exportaciones durante todo el año, ustedes la tiene en el mes de junio, decía yo. Y yo les planteaba, recién en el mes de junio, pero yo tengo que tomar todo el año el acumulado. Por lo tanto, voy a tener exportación en junio y voy a tener el acumulado del mercado local de enero a junio. Y ahí sacamos el porcentaje. Se van acumulando. No toman que es acumulado. Claro. Bien, gracias, profe. Y fíjense que si fuese que estamos en junio acá y se nos dan estas proporcionalidades, seguramente se va a revertir, ¿no es cierto? Va a ser más, es lo más probable, estamos suponiendo, porque capaz que es una exportación magnífica y supera, pero todo se termina de alguna manera computando, ya sea en la parte interna, como vimos acá en el mercado local, y después se termina computando para el mercado externo y se pide el reintegro, digamos. Si esto fuera en junio y se acumuló, voy a hacer el mismo procedimiento y todo en definitiva o lo recupero o lo voy computando dentro de la declaración jurada de junio. Por las dudas, para la duda que lo tengan todos, hace un rato la controla leí el anexo 5, inciso A. Cuando hablamos de la apropiación, ustedes fíjense en lo que dice el inciso A. Se va a determinar el coeficiente, estamos hablando del coeficiente de apropiación, que resulta de dividir el monto de las operaciones destinadas a exportación se va a dividir por el total de operaciones grabadas, exentas y no grabadas, acumuladas, estamos hablando acumuladas, la de exportación, las grabadas y las exentas o no grabadas. Desde el inicio del ejercicio hasta el mes inclusive en las que las operaciones se están declarando. Es decir que si tengo una sola operación
en todo el año de exportación, que es en diciembre, tomo la operación de diciembre de exportación y tomo todas las operaciones grabadas o no grabadas o exentas, todas, desde enero, y determino el coeficiente. ¿Me explico o no? O sea, eso es lo que me está estableciendo este anexo 5. Así que me habla del periodo. Estamos hablando del periodo que va de enero a diciembre. Acumuladas. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Recuerden, como les digo siempre, ¿no? Ahora tienen el poder. Así que pregunten. Llegó el parcial y se le acabaron todos los poderes. Profe, ahora sí la última, se lo juro. Sí. Mañana tenemos clase. Mañana es viernes. No, creo que no está No. determinada la clase para mañana. No. No, Clase no me práctica, suena. seguro que Dame, no. sí, yo también creo que no, pero dame 10 segundos y te lo confirmo para decirte cuándo es el próximo viernes que tienen clase. Por las dudas, hoy estamos en el práctico número 11. 11. El práctico número 11, discúlpeme, que es hoy día. Mañana no hay clase, la próxima clase es el martes, o sea, la próxima clase es como una semana que viene también. Tienen el lunes y miércoles teoría, martes y jueves práctica. La clase de consulta va a ser el próximo lunes 8 de noviembre a las 2 de la tarde y el parcial va a ser el próximo, no el martes que viene, sino el otro martes dentro de casi, bueno, menos de 15 días, menos de 10 días. Menos de 15 días, perdón, va a ser el martes 9 Claro. de noviembre. Pero no Y hay otra clase estipulada para un día viernes. Por lo menos las próximas 2 semanas no hay ningún viernes clase. Después van a tener un viernes, pero es el viernes 12 de noviembre que sí van a tener una clase de práctica, pero es el 12 de noviembre. Bien. Sí, el trabajo práctico que entra es hasta el 12. O sea, este es el anteúltimo. Falta uno más, que es toda la parte financiera, cómo está grabado el IVA en la parte financiera, y ahí se cierra para el segundo parcial. Hasta ahí entraría. De todos modos, donde ustedes tienen las fechas de los parciales, ahí se coloca también hasta qué TP entre. La teoría es acumulativa. O sea, la teoría también entra hasta ahí. Si Hasta bien el ustedes la TP2. teoría van a estar, al momento del parcial van a tener impuestos internos ya con teoría dada, No la entra. teoría únicamente ingresa hasta IVA. O sea, Hasta el TP12. para hacerle más claro, todo lo que es IVA, todo, 100% de lo que es IVA va a ingresar en el parcial. Para hacerle más claro. No va a ingresar otro impuesto, solamente este práctico, parcial número 2 va a ingresar todo IVA. Todo lo que es teoría de IVA. Porque también van a ver el práctico 12 como el último práctico de IVA que vamos a ver. Exacto. Y no sé si hay Bueno, otra si pregunta. no hay más nada. Perfecto, Bueno. creo que no. Listo, profe, bueno. Bueno, Les chicos, agradecemos a todos. Muchas que gracias. tengan Día. un buen fin de semana para todos y estudien mucho. Exacto. Muchas gracias, Patricia. Gracias vos, Carlos, que andes lindo. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao, los veo. Buen fin de. Chao, chao. Chao, chao.